¿Estáis viendo este pedazo de mero? Pues este es el mero de 21 kilos que vamos a ver cómo consigue capturar Daniel Navarro Ferriz en un pecio el cual está a 33 metros de profundidad. Y en este vídeo voy a hacer especial hincapié en lo peligroso que es acercarse a un pecio. Aunque muchos sigan negándolo, el fondo del mar está totalmente plagado de redes perdidas y muchos otros tipos de arte de pesca profesional que a medida de los años se han ido perdiendo y quedando en el fondo del mar. Algunas de esas redes son bastante gordas y gruesas, pero hay otras que son súper finas, son como una tela de araña, con unos nylon y unas marañas de hilos en la que nada más acercarte parecen que se pegan a ti y te absorben, y resulta muy difícil conseguir salvarte y salir de ahí. Y lo vamos a poder ver en este vídeo, ya que nuestro compañero casi pierde la vida grabando estas imágenes, que a continuación vais a poder ver. Pues ya está llegando al fondo y vais a empezar a ver la silueta de este barco, de este pecio hundido, el cual es tan antiguo que desconocemos el nombre ni su procedencia. Y como ya podéis empezar a ver, está totalmente cubierto de redes antiguas, de redes perdidas, algunas viejas y otras no tan nuevas. Y atención, mirad rápidamente en la parte alta, que ahí está el mero. Mirad qué pasada. Vemos como él le ha seguido mucho con la linterna hasta que la ha apagado y ahora sí, la vuelve a encender teniéndolo de cara, consiguiendo hacer un muy buen disparo sobre ese mero, pero hay tanta red detrás que se ha quedado enganchado. Llevan muchos vídeos en los que he hablado del uso de la linterna, el problema de encenderla demasiado pronto y al moverla el pescado se asusta, aunque Daniel en este vídeo la encendió antes de tiempo ya que el agua estaba tan oscura que apenas veía nada y no esperaba que el mero estuviera fuera. Pues aquí vemos cómo ha conseguido bajar a esa profundidad de 33 metros, capturar ese mero y subir en 1 minuto 44 segundos de apnea. Y vaya a poder escuchar esta expresión. Madre mía, chaval. Eso indica que Daniel está flipándolo. Ha sido una gran bajada. Pues como dije al principio del vídeo, íbamos a ver unas imágenes en las que nuestro amigo casi pierde la vida. Y es que muchas veces ni nosotros mismos le damos la importancia a lo que ha ocurrido. El mero en esa primera bajada quedó enredado en las redes. Por lo tanto, tiene que volver a bajar y rematar el mero con un segundo disparo. Si el mero se mueve rápidamente, se va hacia él o cualquier cosa puede arrastrar todas las redes con la fuerza que tiene y echárselas encima. Pero la realidad es que las redes son súper peligrosas. No hace falta ni echarte las redes encima, simplemente con tocarla te atrapan. Son cientos de nylon chiquititos y muy finos los que te enredan y rápidamente te quedan atrapado. Como vais a poder ver que le pasa a nuestro pescador cuando llega al fondo y después de rematar se apoya con una mano encima del barco, quedando automáticamente atrapado por esa red, que por suerte consigue zafarse, pegando un tirón y rompiendo los nylon que le han atrapado. Pero al pegar el tirón, por la inercia, su cuerpo va hacia adelante y se vuelve a echar casi todo el cuerpo encima de las redes, que si se llega a tocar puede quedarse ahí mucho más liado. Pues aquí tenemos el mero. Mirad qué imagen más bonita. Y después de rematar, la secuencia tan peligrosa que os acabo de comentar. Esa mano de la izquierda se ha quedado atrapada por la linterna o por cualquier cosita, se había quedado ahí cogido. Por suerte ha conseguido zafarse y ya vemos cómo va corriendo para arriba, sin poder haber sacado el mero. Pero por lo menos ha conseguido zafarse de esa red maldita, que como ya os digo, como ya habéis podido ver, está totalmente el barco cubierto de una, de otra y de otras capas de redes. Así, por desgracia, tenemos muchas partes del fondo del mar, que por desgracia nadie quiere ponerle fin a esto. Pues bueno, aquí lo tenemos arriba, ha conseguido salvar la vida, pero el mero no ha conseguido sacarlo. Por lo tanto, nuevamente va a bajar a esos 33 metros de profundidad, otra vez a meterse junto con esas redes, ya que el mero está dentro. Lo hemos visto como tiene redes encima y ahora sí, tiene que ir con mucho más cuidado, ya que no puede volver a cometer ese gran fallo que ha cometido antes. Ahora ya no baja con fusil en la mano, ahora ya tiene las dos manos prácticamente libres para poder trabajar, para poder colocarse y poder sacarlo. Por desgracia, es inevitable que Daniel se tenga que apoyar en el barco, ya que al estar suspendido en el agua no tendría ningún tipo de sujeción para poder tirar y hacer fuerza para quitar ese mero. Así que nuevamente tiene que apoyarse en ese barco, mirando bien dónde se apoya y teniendo mucho cuidado de no volver a quedar enredado a 33 metros de profundidad en un pez hundido. De siempre decimos que ningún pez vale la pena jugarse la vida, pero como podéis ver, hasta los más profesionales, hasta los más experimentados, cometemos fallos y aún así
Seguimos arriesgándonos e ir a por este mero, el cual ya nos ha dado un susto. Pues como podéis ver, el mero está enredado y él mismo, después de apoyarse nuevamente en el barco, tiene que quitar con la mano la red que tiene enganchada y de esta manera liberarlo. Pues espero que os guste este vídeo en el cual hemos visto esta experiencia tan peligrosa. Y hablando de experiencia, seguramente a muchos de ustedes también en alguna ocasión os habéis visto envueltos en algo parecido. O por desgracia habéis visto también zonas llenas de este tipo de redes. Incluso redes que siguen matando. Así que en esta ocasión, en los comentarios, quiero que me pongáis vuestras experiencias y nos contéis esas cosas que nunca debieron pasar y lo que habéis visto. Una auténtica masacre seguramente. Pues aquí tenemos este mero de 21 kilos ya rematado. Una gran pieza, la cual pudo dar un gran susto. Por suerte nuestro compañero tiene mucha experiencia y tiene mucha apnea y supo salir bien, sin ponerse nervioso. Y aquí vamos a ver cómo le da el mero ya a su barquera, a su novia. Poder disfrutar de nuestro deporte en pareja también es bien bonito. Y para no terminar el vídeo tan prontito, os voy a hacer otro regalo. Para todos ustedes que habéis estado viendo el vídeo hasta el final, os voy a hacer este regalo. Otro vídeo, también bajando en este pecio, a 33 metros de profundidad, por nuestro amigo Daniel Navarro Ferriz. Y en esta ocasión consigue capturar un dentón. En plena bajada, cuando ya se empieza a deslumbrar un poquito la imagen del pecio, vais a poder ver como debajo hay un banco de dentones y uno de ellos se aproxima a él, consiguiendo darle un buen disparo. Pues ya podéis escuchar cómo va compensando. Podéis escuchar esos ruidos. Si es que bajar a esta velocidad para abajo y con tanta presión hay que ir forzando mucho. E incluso la cámara es capaz de capturar esos sonidos. Pues aquí vemos, como ya se ve, esa sombrita allá abajo del barco y cómo el dentón viene desde el fondo nadando hacia él. Ahí lo tenéis. Y no se lo ha pensado. Un buen disparo y para arriba. Los dentones tienen una arrancada brutal. Y ahí veis como el dentón intenta meterse en la esquina aquella del pecio, pero no puede dejar que eso pase. Si llega a meterse dentro con todas esas redes, no podría sacarlo la vida. Por lo tanto, tiene que nadar para arriba, aguantándolo y separándolo del fondo. No siempre resulta fácil con un dentón de este tamaño. Y como podéis ver, la apnea en bajar y subir tampoco tan descomunal, pero ha conseguido bajar y capturar un gran dentón. Y con esto sí que voy a despedir el vídeo. Espero que os guste, espero vuestros comentarios y a seguir viendo el canal. Que el que a esta altura no esté suscrito, después de más de 1000 vídeos, no sé a qué espera. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.